Hola, buenas noches. Entonces vamos a empezar. Mi nombre es Jair Javier Almeida Buitrago, soy estudiante pues, de octavo semestre. El día de hoy pues vamos a tocar una de las enfermedades que es síndrome de Menkes. Entonces, pues primero comentarles que es, bueno, primero quisiera saber si me están escuchando y si ven las diapositivas. Sí, Jair. Listo. Entonces, el síndrome de Menkes es una enfermedad que es rara, entonces la información que se encuentra es muy poca, pero entonces tratamos como de extraer varia información como para conocer un poco más la patología. Entonces, el síndrome de Menkes pertenece como tal a una de las múltiples afecciones y es llamada una metabulopatía congénita. Un poco de historia como para empezar a introducirnos en la patología y saber de dónde viene y conocer un poco más de ella es pantalla completa, listo. Entonces, en 1962, una familia de ascendencia inglés-irlandés vivía en Nueva York y ellas empiezan como tal a describir un trastorno, que ese trastorno era recesivo y era ligado al cromosoma X. Ese trastorno fue descrito por Menkes y hasta el momento lo único que se sabía es que era caracterizado porque iba a haber como un retraso en el crecimiento, porque los niños que nacían pues tenían el pelo peculiar, era un cabello diferente a todos los niños que nacían para la época. Por otro lado, se sabía que tenían alteraciones como tal a nivel cerebral, a nivel cerebelar, y eso era todo lo que se sabía para 1962. Lo que se sabía también era que iniciaba dentro de los primeros meses de vida, o sea, no era algo que se desarrollaba tardíamente, sino era todos los niños recién nacidos. Ya para 1967, Frances y Gerard, ellos presentaban pruebas donde empezaron a interpretar y ellos asumían que este trastorno, que era normal, era causado por un metabolismo anormal de los lípidos. Pues se quedaron con eso para entonces, pero siguieron estudiando la patología y ya para el 78 se describe por primera vez la patología como síndrome de Menkes. Para el 81 se confirma que era pues de herencia, que era recesiva, que era ligada al cromosoma X, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Y en el 97, Tummer y Horn, ellos revisan como los aspectos ya clínicos y genéticos como tal de la patología. Hasta el momento se sabía que era pues ligada al cromosoma X, pero ya empiezan a mirar como si había un tratamiento, cómo era el diagnóstico para empezar a tratar esta enfermedad y empezaron como a mirar la epidemiología y centrarse como en los casos de síndrome de Menkes que se presentaban a nivel mundial. Como les dije, pues es una enfermedad que es rara, entonces es muy difícil diagnosticarla y es importante saber ahora sí qué es el síndrome de Menkes. El síndrome de Menkes pues es una alteración en el metabolismo del cobre. Es muy importante que recuerden esto, en el metabolismo del cobre. Aquí las células del cuerpo pueden absorberlo, pero son incapaces de liberarlo, es decir, que no va a pasar ese cobre a la sangre. Ahorita en fisiopatología vamos a ver un poquito más sobre ello. Según lo que nos contaba la historia, pues es heredado por un patrón recesivo y es ligado al cromosoma X. Ya sabemos que al ser ligado al cromosoma X, que es uno de los cromosomas sexuales, entonces en los hombres que somos XY sería motivo definitivo para adquirir el síndrome. Por eso la mayoría de reportes son en varones, mientras que las mujeres, si la madre porta el gen defectuoso, pues cada uno de sus hijos va a tener un 50% de adquirirlo, es decir, uno de dos. Y va a tener un 50% de que sus hijas sean portadoras. Entonces, poco a poco se ha ido como logrando conocer un poco más pues sobre esta enfermedad y es ya declarada como una enfermedad rara. Un poco de epidemiología nos dice que el diagnóstico pues no es reportado en la población por su desconocimiento. Muchas veces confundimos este síndrome, lo confundimos y no lo reportamos o no le damos un buen diagnóstico. Entonces, no es que sea una enfermedad rara, sino que es mal diagnosticada.
su incidencia anual es de 1 en 40.000 a 360.000 nacidos vivos que son reportados. En Europa, la probabilidad de que se presente es de 1 en 300.000 nacidos vivos. En Japón es de 1 de 360.000 nacidos vivos. Y ya en Australia, pues la incidencia es mucho más alta. Se ha reportado 1 por cada 50.000 a 100.000 recién nacidos como tal. Eso es a nivel pues mundial. A nivel de Colombia, pues no hay como tal una cifra o un reporte epidemiológico que nos hable del síndrome de Menkes, pero aquí puedo decirles que en el 2014 El Tiempo sacó una noticia en donde decía la lucha de una familia contra el síndrome de Menkes. Lo que sucedía era que en Armenia se reporta el primer caso de síndrome de Menkes, que era un niño que se llamaba Santiago Londoño. Él pues primero llegó como al centro de salud, allí pues nació, eso fue en el Valle del Lili en Cali. Nació, empezaron a hacerle los exámenes en los primeros meses de vida. Inicialmente los médicos que estaban tratando a Santiago le diagnosticaron pues una enfermedad de Pompe, que es una glucogenólisis tipo 2, pero siguieron haciendo como estudios, siguieron mirando, y allí ya los especialistas en Valle del Lili, después de los 3 meses de estudio, se dieron cuenta que era el primer caso de Menkes en Colombia. Entonces, puedo decirles que la prevalencia de esta enfermedad es entre 1 y 3 años. Actualmente, o para el 2019, la última noticia que se supo de Santiago es que tenía 4 años y que con un tratamiento que le están haciendo, que más adelante les voy a comentar, pues como su madre lo relata, milagrosamente está vivo. Seguimos como buscando y también se encuentran otros 3 casos más en Colombia. Actualmente pues hay 4 casos de síndrome de Menkes reportados y hasta ahí van pues las cuentas. Un poco de la teología sobre el síndrome de Menkes es saber que es causado, pues es una mutación en un gen. Ese gen es el gen ATP7A. Ese gen lo que va a codificar es una proteína y esa proteína pues va a estar ubicada en el cromosoma X, en el brazo largo, en su posición 21.1. Entonces aquí les muestro como tal el lugar en donde está la afectación y es importante porque esta proteína pues se va a encontrar en todos los órganos del cuerpo, listo, en todos, absolutamente en todos, excepto en las células del hígado. Es por eso que en 1985, mientras hacían pues estudios y pues iban mirando como tal esta patología, entonces identificaron que en el cromosoma 13 había una alteración y vaya casualidad que era un gen que codificaba para una proteína que era muy similar a esta. Entonces esa proteína era la ATP7B. No sé si estuvieran en una charla que era síndrome de Wilson y la proteína ATP7B es la que codifica para el síndrome de Wilson. Es decir, que el síndrome de Menkes y el síndrome de Wilson son patologías muy similares, simplemente que su ubicación en el organismo se comporta de una manera diferente. No sé si tengan preguntas hasta el momento o seguimos. Yair, hola. Hola, profe. Hola. Esa proteína transmembrana que es codificada por este gen, ¿cuál es la función de esa proteína o es lo que vas a explicar en este momento? Sí, profe, ya lo voy a explicar aquí con el metabolismo. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, entonces, como la profesora dice, entonces resulta que esta patología como tal tiene una alteración en el cobre, lo que yo les venía diciendo. El cobre se va a absorber como tal en el intestino. Las células del intestino son los enterocitos. Entonces vamos a tener en esta diapo 2 gráficas. Una que va a ser como más pues visual y la otra que va a ser con letras para que nos vayamos ubicando. Entonces, inicialmente el cobre se va a absorber en el enterocito, es decir, en el intestino delgado, y se va a absorber por una proteína que va a ser la proteína transportadora de cobre tipo 1, que sería la CTR1, como se ve en la imagen, que son unos cilindros amarillitos, la que va a permitir como tal la absorción del cobre.
Cuando el cobre ya ingresa a la célula como tal, puede tomar varias vías. En este caso vamos a tomar 3 vías importantes que van a ser la de la COX-17, que va a ir hacia las mitocondrias y va a ser pues un proceso importante de oxidorreducción como tal. Otra que va a ser la CCS, que es para chaperona de cobre para dismutasa, y la que es más importante para nosotros, que es la proteína encargada de anclar como tal el cobre a las células para que éste pueda generar pues sus funciones. Entonces esa es la ATOS1. Entonces el ATOS1, cuando ya el cobre ingresó, va a coger ese cobre y lo va a pegar en unas vesículas en el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi vamos a tener la ATP7A, que es la enzima que está la alteración que tiene como tal el síndrome de Menkes. Entonces aquí la ATP7A va a coger el cobre, lo va a unir a unas vesículas y esas vesículas van a transportar el cobre hacia la membrana del enterocito y lo van a sacar. ¿Para qué van a sacar el cobre? Para que el cobre vaya al sistema sanguíneo, viaje al hígado y en el hígado haga como tal sus funciones. El cobre va a ser muy importante porque es un elemento esencial y va a ayudar como tal a generar o a ser como cofactor de muchas enzimas. Entonces, ¿qué pasa en síndrome de Menkes? En el síndrome de Menkes, al estar la ATP7A fallando, entonces allí en el aparato de Golgi no se van a poder generar esas vesículas que transporten como tal el cobre hacia el sistema sanguíneo para que viajen al hígado y finalmente pues nos sirva para generar ciertas enzimas. Entonces se va a quedar almacenado en el enterocito como tal. Como les decía, es muy importante que el cobre pues salga porque va a participar en ciertos órganos generando ciertas funciones. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Menkes? Normalmente, pues la dieta que nosotros vamos a consumir con cobre va a ingresar hacia nuestro sistema digestivo y se va a eliminar por el riñón. En el caso de Menkes, ese cobre va a tener niveles altos en intestino delgado y allí se queda almacenado. Mientras que, bueno, y en riñones también, mientras que a nivel de cerebro, de piel, de cabello, pues de pelo, a nivel de huesos, el cobre no va a salir. Entonces, estos órganos van a tener una deficiencia de cobre como tal. Aquí hay algo importante para resaltar y es que los bebés pues parecen ser sanos hasta los 2 o 3 meses de vida. Aquí lo único característico va a ser el cabello en ellos. Ese sí se va a manifestar desde el nacimiento. Entonces podemos nosotros dejar pasar la enfermedad 2, 3 meses y no nos damos cuenta de que el niño nació con síndrome de Menkes. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de diagnosticar como tal el síndrome. Entonces, aquí están las enzimas de las que les estaba diciendo que cuando va el cobre al hígado a actuar, necesitan de cobre como tal para ellas generar sus funciones. Una de esas enzimas es la oxidasa del citocromo C, que su función principal va a ser la respiración celular. Entonces, como esta no se está generando, como no tiene el nivel de cobre para que ella funcione, entonces va a haber una degeneración del sistema nervioso central, el niño va a presentar ataxia, debilidad muscular, falla respiratoria. En el caso de que el cobre no llegue para formarse la dismutasa de superóxido, entonces va a haber un barrido, que la función de ella es barrido de radicales libres como tal. Entonces esos radicales libres lo que van a hacer es que se van a acumular y van a hacer una degeneración a nivel del sistema nervioso central. A nivel de la ceruloplasmina, de la hepaestina, van a tener alteraciones como tal en la parte del hierro, entonces estos niños van a manifestar anemias. A nivel de la tirosinasa, pues, que es la encargada de formación de pigmentos en la piel, esta no va a estar presente, no se va a formar la tirosinasa, entonces van a tener hipomelanosis. Estas son como las alteraciones principales. Aquí les traigo en esta diapositiva como la presentación clínica, que es como lo más importante o como vamos a ver los niños con síndrome de Menkes. Entonces vamos a tener niños con pelo ralo, rizado y frágil.
también es conocida el síndrome de Menkes como enfermedad del cabello de cobre, por lo mismo y tanto, porque el cabello es rizado, es frágil y lo describen literal como si tuviera hilitos de cobre en la cabeza. Los niños tienen pues falta de aumento de peso, van a tener retraso en el crecimiento, deterioro en el sistema nervioso, dificultades alimentarias y van a haber otros síntomas que acompañan como tal a la patología y es que van a estar hipotónicos, van a tener flacidez a nivel de sus rasgos faciales, sus mejillas van a estar sonrojadas todo el tiempo, van a tener convulsiones, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual. A nivel de los huesos, recuerden que no llegaba como tal el cobre allí, entonces van a tener espolones óseos y van a estar muy irritables. Estos síntomas son muy importantes en el momento del tratamiento. Bueno, para el diagnóstico, la verdad es un síndrome que todavía se está estudiando y todavía no se encuentra como muchas pruebas diagnósticas. Entonces, lo que nos dice es que lo primero que nosotros debemos hacer y lo principal es como mirar las características físicas que nos está presentando el bebé. Entonces, fijarnos, como les dije, principalmente en el cabello, porque es lo que nos lleva como a pensar de una en el diagnóstico, y apoyada en los niveles de cobre y ceruloplasmina. La ceruloplasmina, para recordar, pues es como una proteína que se produce en el hígado y la función principal de ella va a ser almacenar y transportar el cobre, pues por medio en la sangre hacia las diferentes partes del cuerpo que necesiten como tal el cobre. Entonces, teniendo como este concepto, nosotros asumimos que en el síndrome de Menkes van a estar más bajas de lo normal los niveles de ceruloplasmina debido a que no vamos a tener cobre para transportar. Vuelvo y les digo, en los neonatos hay que tener mucho cuidado al interpretar estos resultados, ya que en ellos los niveles de ceruloplasmina tienden a ser bajos, entonces no debemos como confiarnos de este resultado, pero sí nos hace llegar a sospechar como tal el diagnóstico acompañado de las características físicas. También se recomienda hacer radiografías tanto a nivel de cráneo como a nivel de esqueleto, pues como tal, en donde nos va a mostrar que el niño puede tener osteoporosis, va a tener espolones, va a tener reacciones periósticas y a nivel de los huesos suturales van a tener estas reacciones periósticas debido a que el cobre no está llegando como tal a su sistema óseo. Y ya el diagnóstico definitivo como tal va a ser basado pues en las pruebas genéticas moleculares en las cuales se va a mostrar un cambio en la mutación en el gen ATP7A. Resulta que si hay una mutación en ese gen, pero los estudios cada vez se estudian más y más y más y actualmente se conocen más de 200 mutaciones en ese mismo gen. Entonces no han llegado como tal, como a un diagnóstico certero que diga que los síntomas que está presentando se relacionan a tal mutación, porque es una enfermedad que es demasiado compleja. Entonces, como en resumen de diagnóstico, si llegamos a sospechar de un síndrome de Menkes, sabemos que en Colombia está presente, entonces vamos a mandar pruebas de sangre para mirar niveles de cobre y para mirar los niveles de ceruloplasmina que van a estar disminuidos. Vamos a mandarlos a rayos X y la prueba genética como para mirar el diagnóstico definitivo. Respecto al tratamiento, principalmente pues se trata los síntomas, es decir, si el niño presenta convulsiones, vamos a tratar las convulsiones. Si el niño presenta déficit en la nutrición, vamos a tratar eso. No hay como tal un tratamiento que me diga va a curar el síndrome de Menkes porque todavía no se ha fabricado, no se tiene. Lo que se sabe hasta el momento es que hay un medicamento o un suplemento que es el cobre histidina y es un medicamento que es parenteral que puede pues ayudar como tal a que no progrese la enfermedad y como a controlar ciertos síntomas, pero no la cura del todo. Recordemos que pues la administración oral de cobre, como hay muchas presentaciones de cobre en presentación oral, que es el sulfato de cobre, el cloruro de cobre,
bueno, hay otras en donde no va a ser eficaz porque por un lado, pues sí se va a absorber y sí va a ingresar a los intestinos, pero recordemos que la ATP7A está fallando y no es capaz de generar esas vesículas que me lo saque para que vaya al sistema sanguíneo y finalmente llegue al hígado, que es donde lo necesitamos. Entonces, las administraciones orales no funcionan. El único medicamento que hasta el momento ha funcionado es cobristidina. Y también lo que es importante saber es que si este tratamiento no se inicia en una fase temprana como tal de la enfermedad, no va a servir de mucho. O sea, tiene que ser que lo inicien apenas descubran que el niño tenga como tal el síndrome de Menkes. La función de este medicamento de cobristidina va a ser pues recuperar la cupremia por un lado, hacer que los niveles de cobre aumenten, restituir pues los niveles de ceruloplasmina, que va a ser como la que va a encargarse de transportar como tal este cobre. La albúmina también lo puede transportar, pero es muy afín a él, entonces se queda con él y no lo suelta. Entonces, como que todavía están mirando a ver qué tan bueno es el medicamento. Aquí les muestro a Santiago, que fue el niño que les dije que fue el primero en ser diagnosticado en Colombia. Esa es su familia. Diario, pues el periódico El Tiempo muestra la fotografía. Un poco como contándoles a manera, pues no de chisme, sino de conocimiento, es que cuando le descubren a él síndrome de Menkes, la mamá se preocupa porque le dijeron que no había tratamiento en Colombia para ello. Entonces la mamá se pone a buscar y resulta que en España había un niño que tenía también síndrome de Menkes y a él sí le estaban dando histidinato de cobre y él sí se había recuperado, pues estaba recuperándose como tal. Entonces la mamá lo pidió acá en Colombia, las EPS, y no se lo dieron. Entonces, ella en medio de su afán, el papá es abogado, entonces montó unas tutelas para que le colaboraran con el medicamento. Mientras eso se hizo, ellos viajaron a Brasil y en Brasil le empezaron a dar el medicamento, pero era muy costoso. 2 dosis de ese medicamento costaban 5 millones, entonces pues era un poco muy costoso. Entonces se devolvieron a Colombia y les respondieron esa tutela y resulta que este medicamento pertenece a una fórmula magistral y la fórmula magistral hace referencia a que el medicamento pues tiene como muy poco tiempo después de que se cree de administrarse por un lado y por el otro es que es muy costoso y al aplicarse en enfermedades raras pues no es tampoco que salga mucho a la venta. Entonces como que fue un poco complejo, pero afortunadamente Cruz Verde, el laboratorio de Cruz Verde logra como tener la fórmula magistral, se la dan de España y ellos actualmente están creando este medicamento. ¿Para qué tanta cháchara que les estoy diciendo? Es para decirles que este medicamento, aunque está todavía como en furor de estudio, ha funcionado y ya lo tenemos en Colombia. Y si nosotros como médicos llegásemos a sospechar o a tener un caso como síndrome de Menkes, siendo una enfermedad rara, podemos empezar a tratarlo. Estos son unos exámenes de toxicología que le hicieron a Santiago. Como pueden observar, se los hicieron en el 2019, para entonces tenía 4 años, es decir, que sobrepasó ese umbral que decíamos que hasta los 3 años ellos como que vivían. Todo fue porque lo estaban tratando con este medicamento y tenía unos niveles de cobre de 25 cuando empezó el tratamiento, 25 microgramos sobre decilitro, y para entonces los niveles ya están en 141. Entonces es como la terapia que se espera a futuro que funcione y tenga como mejoría para esta enfermedad. Bueno, así como tips, en la Universidad de Texas, el departamento de bioquímica y de biofísica, ellos están como estudiando también otros medicamentos en ratones, que es el esclomol, que es un medicamento que sirve para tratar el cáncer. Pero se han pues dado cuenta los investigadores que ha también servido para tratar las deficiencias de cobre en el síndrome de Menkes. Todavía está en estudio, esperemos más adelante que podamos decir que un tratamiento para este síndrome. Por otro lado, pues hay una página en Facebook
que se llama Menkes Colombia, es una organización sin fines de lucro. Ahí está pues el número, el correo, pueden ingresar al Facebook y buscarla. Allí colocan foros, colocan nuevos diagnósticos, pues no, diagnósticos no, nuevos niños diagnosticados, cómo es el acercamiento de los padres hacia el sistema de salud, para que nosotros también como que nos empapemos de la enfermedad y podamos conocerla un poco. Y también hay un documental que es de Santiago, dirán que por qué hablo tanto de él, y es porque es como la experiencia de nosotros aquí en Colombia con síndrome de Menkes, que se llama Un Ángel Menkes, en donde la familia cuenta cómo fue todo el proceso y cómo nosotros podemos ayudar a esta población. Y eso pues es todo. No sé si tengan preguntas o... No, Jair, quiero darte pues las gracias por la información que nos acabas de brindar. Este síndrome es bien interesante porque es bien raro, muy raro. Y como tú lo dices, en Colombia pues solo está el reporte de este niño, pero en realidad, ¿cuántos subregistros podríamos tener por no conocer la enfermedad? Cuando supe que ibas a darlo, este síndrome de Menkes, me puse a buscar en la literatura y me encontré un artículo, una revisión sistemática del 2019, del año pasado, en donde, no sé si lo leíste, si de pronto encontraste esta revisión sistemática. Si no lo tienes, te lo voy a pasar aquí por el chat, como para que lo tengas en cuenta y lo leas para agregar a tu exposición. Sí, yo lo reviso. Y me pareció bien interesante este artículo porque aquí los autores hacen mucho énfasis en la importancia del diagnóstico prenatal versus el diagnóstico neonatal, para ver cómo sería pues la respuesta de estos niños frente a un diagnóstico más temprano y obvio a un tratamiento más oportuno y más temprano también, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto leíste algo que tuviera que ver con el diagnóstico prenatal, e inclusive ellos mencionan acá que también hay estudios que han descrito tratamiento prenatal y que han hecho seguimientos para ver la respuesta de estos niños con síndrome de Menkes. No sé si leíste algo sobre eso. No, profe, no leí nada prenatal, pues no encontré. Listo, entonces te recomiendo que leas este artículo del año pasado para que agregues esa información en tu presentación y te quede más completa y hagas mucho énfasis en el diagnóstico oportuno de estos pacientes, porque como bien lo dijiste tú ahora, es un síndrome que es bastante raro, muy raro. En Colombia solo está pues descrito el caso del niño que tú mencionaste, pero en realidad pues hasta qué punto el desconocimiento ha hecho que no identifiquemos de manera oportuna a otros niños que podrían tener esta patología, ¿cierto? Entonces, te recomiendo como la lectura de este artículo, ¿ok? Sí, señora. Lo otro que te quería preguntar, Jair, era, tú al principio mencionaste el síndrome de Menkes con el síndrome de Wilson. ¿Cómo podrías tú como hacer la diferencia entre ambos síndromes para hacer como un enfoque diagnóstico adecuado entre ellos dos? ¿Cómo podrías hacer como esa comparación, Menkes versus Wilson? ¿Qué diferencias específicas podrías eh, decirnos que fueran como tips claves? Bueno, como les dije, pues el síndrome de Menkes, el cobre
la enzima, pues la parte alterada va a estar a nivel general del organismo, mientras que en Wilson es solo a nivel del hígado. En Menkes, el cobre ingresa al enterocito y sale del enterocito, va a la sangre, pero el problema es que ya en el hígado, como está alterada la enzima allí, entonces el cobre no va a entrar y no va a hacer como tal su función. Entonces, van a presentar casi la misma fisiopatología, pero entonces aquí las coproenzimas tampoco se van a formar por lo mismo y tanto por la deficiencia de cobre que va a estar presente a nivel del hígado. Entonces son muy similares. El problema es que en el de Wilson no, pues en la parte del hígado no va a estar funcional de igual manera para crear esas enzimas para que salgan a generar esas funciones a nivel general del organismo. Y clínicamente, Jair, ¿cómo podrías de pronto hacer el enfoque o mostrar las diferencias? No sé si el compañerito que nos habló de la enfermedad de Wilson está aquí presente. Pues no sé si esté presente. Mayra, Profe, la verdad, no creo que Mayra esté. la verdad, no sé. No está Mayra, yo creo. Porque Mayra, cuando nos dio la charla de enfermedad de Wilson, que fue muy completa también y dio mucha información, ella hizo mucho énfasis en la parte clínica, bastante énfasis en la parte clínica. Recordemos que la clínica para nosotros es fundamental como médicos para poder hacer un abordaje diagnóstico adecuado, y más en un país tercermundista como el nuestro, en donde, como tú mismo lo mencionaste ahorita, de pronto los recursos económicos no son los mejores, o el acceso a pruebas que se requieran para poder diagnosticar esta enfermedad, pues tampoco se tenga esa posibilidad. Entonces hay que tener una alta sospecha clínica, ¿cierto? Entonces sería bueno de pronto que hablaras con Mayra, pues sería muy bacano hacer de pronto como una charla entre ustedes dos, en donde se haga como una visión de cada una de estas enfermedades y den como tips desde la parte clínica, muy clínica, de cómo podríamos diferenciar uno del otro, ¿cierto? Sí, claro. Es importante como correlacionarlos porque son muy similares. Ok, para que hables con Mayra y monten entre ustedes dos una charla bien bacana sobre eso, listo. Y por último, tú mencionaste en los diagnósticos ciertos tipos de imagen radiológica, ¿cierto? De pronto, ¿tienes más información en relación con las neuroimágenes? ¿Qué hallazgos podríamos tener en esas neuroimágenes? Y hacer un trastorno también neurodegenerativo bastante raro, de pronto tener información extra de imágenes de resonancia magnética que nos den también como daticos de los hallazgos en ello. Pues los reportes que yo leí solo hacían referencia como a las radiografías y en énfasis a pues, la deficiencia que había a nivel de los huesos. Pero a nivel ya pues de sistema nervioso como tal, no entré tampoco yo a buscar, por el lado mío, pues no entré como a indagar más a ver de pronto qué neuroimagen servía o qué nos mostraba. Listo, entonces ahí te envío otro artículo del 2017, bien interesante también, que habla sobre los hallazgos en neuroimagen en enfermedad de Menkes. En ese artículo también vas a encontrar, es un reporte de caso asociado con una revisión del tema sobre neuroimagen en este síndrome. Y este artículo está bien interesante porque puedes hacer la correlación clínica con el caso que ellos mencionan ahí, y te muestran todas las imágenes
con los resultados que se observan en neuroimagen. ¿Listo? Entonces también te recomiendo que leas este artículo y lo complementes para tu charla. Yo veo. Ah, sí, ya los estoy. Sí, profe, ya los veo en el chat, los reportes para leerlos. Ajá, así es. Listo, ¿no? Eran como esas preguntitas. Invito a los compañeros para que esos dos artículos que les acabo de compartir los lean, que es bien, bien interesante. Y no sé si de pronto habrá otras inquietudes entre los compañeros o los profes. Profe, qué pena. Te quería preguntar si esos documentos pues solo estarían disponibles para el compañero Jair o también por algún medio lo podríamos obtener los que estamos participando acá de la conferencia. En las bases de datos de la universidad los pueden buscar. ¿Tú eres estudiante de la U o eres externa? Sí, señora, soy estudiante. Ah, bueno, te metes a las bases de datos de la universidad, como ahí les puse el DOI, a través del DOI puedes hacer la búsqueda y descargar los artículos. Eso es lo bueno de las bases de datos que tienen pues las universidades en general, y la cooperativa pues tiene un buen pool de bases de datos en donde ustedes pueden tener acceso a toda esta información. Ok. Listo, muchísimas gracias. Profe, gracias también por sus aportes, porque, pues, no es por excusarme, pero de verdad es muy, pero muy rara. Entonces, los documentos que se encuentran son mínimos, la bibliografía es muy mínima y no hay que leer esos dos para complementar. Sí, sí, Jair. La verdad es que cuando yo vi este tema, hice la búsqueda y en promedio me salieron 1547 artículos. Lo que pasa es que esos 1547, pues hay que hacer el filtro. Pero sí, sí hay información. E inclusive me llamó la atención porque entre el 2017 y el 2019 hay varios artículos que estudian esta enfermedad de Menkes desde la parte no solamente neurológica, sino también hay artículos que mencionan los problemas urológicos en pacientes con enfermedad de Menkes, y tienen diferentes enfoques clínicos dependiendo pues del sistema que esté afectado. Entonces, sería pegarle como otra vez una revisadita a las bases de datos de ahí, mirar bien lo último que hay sobre este síndrome y complementarlo con tu exposición, y de pronto el próximo semestre nos haces otra charla sobre el síndrome de Menkes con todas estas actualizaciones. De una, sí, señora. Listo, Jair. El profe José dice que está pasmado porque en la vida lo había visto, y qué condición más rara, y que pertenece a las artes esotéricas de la neurociencia. Eso es brujería. Sí, sí, es que hay muchas enfermedades muy raras. Yo creo que esto es lo bueno de estos encuentros del grupo de estudio de enfermedades huérfanas, que como lo habíamos dicho muchas veces, en la academia, en la universidad, no hay tiempo para uno estudiar todas estas enfermedades porque son muy raras, como su nombre lo indica, y nos enfocamos en las patologías más frecuentes que le toca a uno atender pues en la comunidad en la que se desenvuelve. Pero por eso, así sea a las 8 o 9 de la noche, nos tenemos que conectar para todos aprender de estos temas que en realidad valen la pena. No sé si de pronto algún otro compañerito quiere hacer alguna pregunta o algún profe.
Ok, gracias Marbeluz por responder. Listo, entonces de nuevo Yair, muchas gracias por tu tiempo y tu información. Y gracias a todos a los que están conectados el día de hoy. Gracias a ustedes por conectarse y quedamos pendientes entonces pegar otra revisadita. Perfecto, Yair, por supuesto. El próximo semestre hablamos para eso, ¿ok? Bueno, profe. Bueno, feliz noche para todos, se me cuidan mucho. Recuerden llenar el formulario de horas de bienestar que Vivian muy amablemente nos compartió. Bueno.